El 22 de diciembre estuve almorzando en la casa del intendente Enciso sobre estos temas. Primero, es una persona que yo valoro intelectual y políticamente, pero sobre todo afectivamente. No considero un amigo en política. Yo creo que en política se pueden tener amigos. Segundo, yo siempre tengo mucho respeto por aquel que quiere volar, y en este caso le dicen el pájaro, así que motivos tiene, y que quiera arriesgar personalmente la conformación, en este caso un espacio dentro de un grupo, dentro de un partido, me parece bien. Y en la vida no hay que cortar las alas de la gente que quiere crecer y que quiere tener un perfil. Entonces, si es en acuerdo, si es con voluntad, si es con ganas, si no es contra nadie, porque todos nosotros estamos acostumbrados a que muchos proyectos políticos son en contra de alguien. Esta es una expresión dentro de un partido, dentro de nuestro sector, que pretende darle un perfil, me imagino que con inteligencia, con determinadas sensibilidades, así que no puedo hacer otra cosa que apoyarlo. Y ese apoyo es para el intendente de Florida, Carlos Enciso, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia de todo el país y por supuesto de mis coterráneos que también sé que lo siguen todas las mañanas. Cuando un político, en el caso suyo, Enciso, que llega a el importantísimo cargo de ser intendente de su departamento, piensa a su vez en generar su propia columna dentro de un partido. Fundamentalmente, ¿qué es lo que persigue? ¿Una cuestión de tipo individual, el entender que hay un espacio para marcar una posición diferente, o un entorno que de repente se nos va acercando a lo largo del tiempo diciéndonos es el momento de parafraseando un poco la metáfora del doctor Lacalle Pou, de desplegar las alas y tener vuelo propio en esto de la política? Sí, por supuesto, Luis, que tiene buen poder de síntesis, le agradezco. Yo no sabía de la entrevista, no la había visto porque ayer justo estaba en alguna rotación también de prensa a esa hora del informativo, pero en algún aspecto eso es la consecuencia tal vez de algo previo, y algo previo es: hicimos una gestión en un primer gobierno, estamos repitiendo, por suerte, una gestión en Florida que me quedan 2 años, y esto no implica desatender el rol que por suerte nos da un cargo ejecutivo de hacer cosas por la gente, de hacer obras, de abrir el departamento, de estar activo, y que en algún aspecto en paralelo y tomando un tiempito de ese que de aquí nos vamos a hacer, canalizar primero una corriente de opinión, que son deseos, propuestas, articulaciones, algo teórico para el programa del sector y del partido, de complementos y aportes que podemos estar haciendo desde el perfil del interior, con algunas ideas concretas, y también salir de esas zonas de confort que a veces tienden los dirigentes, tendemos todos a decir, bueno, yo trabajé, yo hice esto, aquello, tengo cierto caudal electoral y después electoralmente me van a valorar y voy a estar en la lista madre o en las listas grandes. Y yo creo que el partido y el sector en eso tiene que generar un armado amplio, generar una diversidad con matices, bien decía Luis, no contra nadie, pero sí poniendo acento en una agenda y en algunos temas que tal vez otros compañeros que encolumnan o que son referentes de sectores no lo hacen con el énfasis o la experiencia desde una gestión municipal. Y en esto digo, desde articular una agencia de descentralización y desarrollo importante y en serio, que articule hoy cuestiones que yo veo en la Intendencia que están como feudos, como compartimentados. Por un lado la CND, por otro lado crédito del GROW, por otro lado la OPP, que es la única exclusiva que puede captar cooperación internacional, por otro lado algunos estamentos que no bajan muchas veces con el impacto al territorio, y creo que los recursos en general, sin contraponer interior capital, hay que mejorar en ese sentido, como la proyección de entes autónomos en la inversión en el interior, y también ayudar a que aquí mismo en el área metropolitana dirigentes, medios, militantes sociales,
gente que tal vez hoy no está motivada del todo, uno por algún conocimiento, por algún relacionamiento, pueda involucrar en una corriente que después se verá si toma forma electoral, lista al Senado, o cuál será la forma. Pero mientras tanto es aglutinar una cantidad de confluencias que son de discurso, que son programáticas, pero también de personas de carne y hueso que puedan hacer de la política lo que creemos nosotros, que es vocación de servicio, no es la lucha por el poder en sí, en el sentido abstracto, sino para tener fuerza y plantear cambios, plantear y profundizar, y bueno, que nuestro partido pueda comparecer con una expresión aún más abierta en lo interno, en los sectores hacia la próxima elección y tengan varias, si vale el término, bocas de ingreso de ciudadanos, de hombres y mujeres, de mujeres, hombres, jóvenes que puedan acompañar con nuestros matices este proyecto. ¿De quiénes se ha rodeado hasta ahora? Uno se imagina naturalmente la predominancia de gente vinculada a Florida, a la gestión municipal, gente de su confianza en este trabajo que va rumbo a los 10 años, pero también cuando uno se plantea esos objetivos, evidentemente hay que ampliar la mirada a todo el país, sobre todo si se llega a pensar, por más que todavía no sea decisión tomada, en lista al Senado. ¿Qué nos puede adelantar? Primero que esto es lo inverso de lo tradicional. Esto no es buscar una especie de acuerdo en un tablero de ajedrez, de una ingeniería electoral con tal o cual dirigente, aquel que está en el sector tal o cual de grandes nombres, sino es que es al revés, es algo un poco con humildad, más de abajo hacia arriba que empezar con grandes incorporaciones que en la medida que haya participación y haya espacio, yo creo que van a aparecer algunos alcaldes, ediles de todo el país, algunos dirigentes mismos del área metropolitana, Canelones, Montevideo, que vean la posibilidad primero de expresarse, de poner acento en lo que ellos viven en la diaria, como para que nuestro sector, aún más, que además lo presidimos, le dé esa impronta de amplitud. Y después veremos, y después pasaremos raya, porque yo, una de las cosas que le dije a Luis, que con buena memoria decía del encuentro que tuvimos en Florida antes de fin de año, después haremos un balance y digamos, bueno, este es el grupo de gente que está afín a esta propuesta interna. Después veremos cómo se articula. Ayer me preguntaban, colegas, ¿usted qué nombre tiene? Y yo no estoy preocupado con el nombre porque todavía no es algo dirigido de arriba hacia abajo, que ya está armado y que ya tengo todo. Es al revés, es un poquito una lógica diferente a veces a lo que tradicionalmente vemos, que se juntan 3 intendentes y un senador y conforman. Esto es una especie de camino al andar. Un aire nuevo, y usted lo decía y no lo quiero dejar escapar porque me parece, no sé, creo intuir que ahí puede haber mucho de la raíz de la intencionalidad, dicho en el buen sentido del término, de esta columna. Usted habló de un perfil del interior. Y me parece... Sin ser excluyente, ¿no? Exactamente, como un marcado perfil, como por ejemplo le puedo decir que ha tomado trascendencia también ese perfil del interior que Adriana Peña, por ejemplo, pretende también dar. Es decir, como que uno siente que hay una corriente absolutamente válida del interior, que tiene una visión muy diferente a esa visión centralista y metropolitana que tenemos de todo el acontecer del país, en un departamento muy castigado en sectores como por ejemplo el lechero, en donde me imagino que la vivencia que usted tiene de esas situaciones, de familias enteras, hacen que sea muy diferente al punto de vista que de repente podemos tener muy centralista desde Montevideo de un montón de realidades. Tal vez vaya un poco por allí la propuesta y el sentido de esta nueva columna. Va por ahí, pero no quedarnos en lo testimonial, no quedarnos en el diagnóstico histórico de un macrocefalismo, de un centralismo, de un país que no es federal históricamente porque Artigas fue derrotado y porque además en el contexto histórico, y vaya si Florida tuvo algo que ver con el 25, esa discusión ya se dio. Pero creo que para ser un país chico
todavía tenemos algunos problemas agudizados, siglo XX y siglo XXI, del centralismo, de una capital que centraliza la riqueza que se genera en el interior y que no se distribuye bien. Entonces, no es quejándonos con el gobierno de turno, tienen que transferir más dinero a los gobiernos departamentales o al interior. Es tener la capacidad de análisis de que se puede hacer propuestas legislativas, propuestas concretas, para que ese recurso quede en parte donde se genera. Un ejemplo, la UTE. De 1912 es la ley de UTE, más de 100 años. Sí. Y nadie es privatizador y nadie está acá con propuestas neoliberales. Pero ¿por qué hay vacas sagradas que no se pueden discutir? Que la generación y la transmisión de energía pueda también tener los gobiernos departamentales, si estamos hablando de gobiernos departamentales, entidades públicas, tengan un canon, tengan un porcentaje del viento nuestro que anda por Florida, alimentando parques eólicos, que tenemos que arreglar los caminos, pero que no nos deja un canon, ni le deja al departamento la posibilidad de sacar, por ser muy gráfico para el vecino, un cable para que la ciudad tenga energía más barata, o la industria que se radique en un parque industrial en la orilla de la ciudad tenga una energía diferencial, porque yo tengo 2 parques eólicos o 3 en el departamento y el viento pasa, alimenta al Estado nacional, pero en el departamento concreto no deja nada. ¿O por qué si descubrimos algo minero u oro, que no lo hay, pero riquezas en otros departamentos, no deja un canon y no va todo para rentas generales como pasa hoy? Entonces, es usar con inteligencia, con capacidad de propuesta, instrumentos que hay que tal vez legislar, generar acuerdos, propuestas primero a nuestro partido que la acoja, para que en algún sentido eso que decimos del desarrollo del interior desigual tenga no la demanda desde la tribuna quejosa del dirigente de turno contra la capital, sino que genere cuestiones que sean proactivas y novedosas. Cuando hablamos de la descentralización, no hablamos de que no nos transfieran los recursos hoy el gobierno en mayor o menor medida lo que ya está en la Constitución. Pero ¿quién puso y quién dijo que la transferencia tiene que ser un 3.33 y eso está instalado hace 20 años? ¿Por qué en algunos departamentos que crean más PBI al país no hay una proporción en esa producción de que quede por descontar impuestos localmente o por incentivos para la producción o por energía más barata y no transferir todo eso que viene, digamos, al tubo capitalino? Y es un tema interesante, porque puede haber una agencia de desarrollo donde hoy la CND no tiene gran impacto y el Banco República tiene dinero para colocar, y bueno, capaz que se puede generar una entidad como hay en otros países que sean, no digo bancos de fomento, pero sí agencias de fomento, de desarrollo, con directorios técnicos que no cambien cada 5 años, que pueden quedar más años y no el avatar de un gobierno de turno, y que en algún aspecto estudie algo que le pasa al país. Tenemos un gran problema, hay que ver el informe de Calvo demográfico, se está despoblando, pero ya no el centro del país, claro. Estamos estancados demográficamente. Entonces, aquel libro de Metol Ferrer de los 60, el Uruguay como problema, que era un tema geopolítico. Bueno, hoy el tema del problema es el mercado interno que no tenemos, la demografía compleja y estancada, y cómo vamos a radicar gente si no le damos condiciones de vida en el interior donde se tiene que producir parte de la riqueza. Sin dejar de reconocer que el puerto es importante, que el otro día estuvimos con el presidente Vázquez por el tema UPM, que en términos generales apoyamos, que la logística, que hay que mejorar, y un montón de cosas que también están en los temas que nosotros vemos como aportes en el acento. No quiere decir que no hayan legisladores de todos los partidos, no quiere decir que nuestros dirigentes esto lo puedan compartir en gran medida, pero lo que sí nosotros queremos articular es un programa un poco más acabado de todo esto, 5 o 6 ideas fuerzas concretas, y después gente que tenga su espacio para poder difundirlo y su
capacidad de atraerse y de encantarse con estas cosas. Un apunte simplemente que quedó, que dije al pasar cuando estaba el intendente en plena respuesta. La generación de energía eléctrica ya hace mucho tiempo admite la participación de privados, yendo hacia el punto que usted mencionaba, simplemente como de privados, sí, en la venta de, digamos, el remanente que no use la regulación de un parque privado industrial, pero para el departamento desde el punto de vista del gobierno y del desarrollo local no, porque ese privado por lo general son corporaciones grandes que, bueno, que tienen su know-how, su rédito en lo que puede ser hasta una PPP sui generis, pero no desde el punto de vista de que quede en donde se genera. Yo no puedo poner una microturbina y tal vez en Santa Lucía estoy haciendo estudios, alguna parte haciendo alguna inversión pueda generar energía. Y no hago el esfuerzo porque además eso es un tema de UTE y no tengo ningún rédito si yo capto la posibilidad de generar algún interesado. Tiene que ir a UTE, a la ventanilla, o al Ministerio de Industria, a la Dirección de Energía. Y bueno, a eso es lo que voy, buscar elementos donde los gobiernos departamentales, que después eso puede estar encapsulado además, no como a veces se puede decir, eso es para pagar un déficit, el sueldo, no, que quede para invertirlo en un fondo de inversión, de desarrollo, de otras cuestiones, y que en algún aspecto eso esté novedosamente propuesto, regulado, y son ideas fuerzas con algún articulado que podemos tener en 3-4 meses para un debate, y después se verá si se gana primero y tengamos más fuerza como Partido Nacional, y a su vez otras fuerzas políticas que vean esto como algo novedoso. Y puse este ejemplo como puedo poner el ejemplo de algunas otras cuestiones vinculadas a la vida económica del interior, y no quedar en esa letanía de decir, che, mándennos más recursos para caminería, Nosotros no tenemos que arreglar 4.000 kilómetros en Florida de caminería rural, pero no tenemos ninguna potestad donde pasan camiones de gran tonelaje de poner un peaje departamental o una balanza que si hay sobrepeso me está rompiendo el camino, señor, y pague tanto y cuanto de más porque está pasado de peso. Eso es del Ministerio de Transporte. Y a veces el ministerio no está en todos los departamentos, y menos en los caminos y rutas departamentales. Bueno, capaz que hay que ver algo novedoso que perfore una legislación muy centralista, si vale el término, y que genere un poco más de potestades. ¿Para qué? Para después no venir a decir, me rompieron el camino, me tiene que el gobierno central transferir más porque hay una emergencia, sino que ya los tengo genuinamente administrados. No sé si me entienden un poco la filosofía de cuando hablo del interior. Exacto. en lo novedoso de la cuestión, no en lo clásico de que muchas veces quedamos en el discurso un poco más contrapuesto. Pero además, para que esto tenga fuerza y tenga peso en el sector y en el partido, también yo preciso, y el equipo de gente que tengamos, gente amiga, gente que se pueda embalar en el buen sentido del término, aquí en Montevideo, que nos apoyen, que tengan también la posibilidad de ver esto como algo integral y no como blanco, negro, bueno, malo, ¿no? Nos piden que cerremos, así que sí. Le pido con el mayor respeto una respuesta breve, pero hace poco estuvo el presidente de OCE por acá. Ajá. Y nos habló de un proyecto asociado a una nueva represa para generar reserva de agua potable en la zona de Casupá. Hablando de esto de vincular a los gobiernos departamentales con, este caso, los entes, OCE en este caso. ¿Qué hay o cómo lo mira la Intendencia de Florida? Bien, es un proyecto que en realidad va a suplir el problema de Paso Severino, que hoy es la única reserva que tiene el área metropolitana en Montevideo, allí en Florida, en la zona de Mendoza hacia el sur, y que en algún aspecto Casupá va a ser una futura represa administrada por OCE como para tener la capacidad, digamos, de embalsar, de tener una especie de otra reserva que nos dé tranquilidad, claro, porque se precisa. Es una buena obra, por suerte
sale porque habían algunos problemas financieros en el gobierno anterior y en este parece que hay créditos ya internacionales y se está adjudicando. Y bueno, y por supuesto en ese sentido es algo bienvenido. Obviamente obra que tiene una estrategia nacional, pero cuando yo digo esto anterior, esa agencia de descentralización y desarrollo tendría que tener los entes autónomos al inicio de sus presupuestos y saber qué van a invertir en cada departamento. Porque esto es una inversión importante, grande, país. Pero yo quiero saber qué va a pasar con un saneamiento en la zona de La Macana, en Florida, que hoy no hay recursos, o cómo se va a priorizar el 25 de agosto, que tengo problemas a veces con las barométricas, pero que no hay un plan de OCE de inversión. Y sí, capaz que hay en otros lados del departamento al cual no me consultan como gobierno departamental y yo le diría, ojo, ambientalmente el Santa Lucía el 25 de agosto está al lado, inviertan acá y no tal vez en la zona norte del departamento que no hay un tema ambiental tan preocupante. A eso voy cuando hablo de este tipo de propuestas. Les agradezco, por supuesto, este espacio, los tendré informados en la medida de lo posible y bueno, y creo que aparte, nuestra gestión sigue y están invitados algún día a visitarnos por la Piedra Alta. Con muchísimo gusto, uno de los lindos departamentos, tan cercanos además a todos los puntos del país, porque ya no solamente cercano a Montevideo, Florida. Con su intendente, con Carlos Enciso, hemos estado hablando, tocando varios temas y le volvemos a agradecer estos minutos aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes y un gusto estar compartiendo la mañana con tan importante audiencia. Muchas gracias.